Hola, buenos días otra vez. Aquí estamos iniciando el cafecito para esta mañana del lunes. Todavía bastante frío, todavía con posibilidades de lluvia, aunque hoy para Santiago dice el canal del tiempo que no habrá lluvia. Pero ya no puede llevarse de nada porque el día más claro llueve. Tenemos al abogado Francisco Hernández con nosotros, es experto en derecho penal, es una de las áreas más complejas del derecho y él es un experto en esa. Es profesor universitario y tiene su propio buffet, de manera que el hombre conoce de eso y le va bien en esa área. Buenos días, Francisco. Buenos días, líder, positivo todo. Café para usted, el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Ayer conversaba yo con un abogado, Francisco, mire su café ahí. Y hablábamos de que los periodistas, cualquier abogado, cualquier licenciado en derecho, le dicen jurista. Y él me desglosaba, aunque yo lo conozco muy bien, lo que es un licenciado en derecho, lo que es un abogado, lo que es un jurista, lo que es un jurisconsulto. Como que son cosas diferentes, ¿verdad? Sí, así es. ¿Usted en qué sitial está en esas clasificaciones? Yo soy, vamos a decirlo así, un jornalero del derecho. No, tampoco así. Sí, un humilde ciudadano que vive del ejercicio de una profesión que a veces se torna sumamente difícil y complicado. Claro. Pero no creo que yo entre en ninguna categoría especial. Yo simplemente soy un abogado penalista que opté por esa que es la más difícil área del ejercicio del derecho, por un asunto de pasión más que de vocación. Entendí que allí la adrenalina en determinadas circunstancias tiene que ponerse al rojo vivo y de una forma u otra me he compenetrado con el ejercicio y he pasado de sufrirlo a disfrutarlo. Es decir, ya la experiencia me ha enseñado que por difícil que sea un caso, yo termino disfrutándolo porque me compenetro con el asunto, preparo una estrategia de defensa, perfilo un conjunto de tácticas para ser aplicadas en las diferentes etapas procesales y muchas veces uno logra el éxito en su proyecto, pero no me defino más que como un abogado penalista. Creo que el año 67 fue la última vez que la Universidad Autónoma entregó el doctorado en Derecho. ¿Hoy día ninguna universidad entrega ese título? La Universidad Autónoma de Santo Domingo se mantuvo entregando ese título hasta principios de los años 90. Es un error de naturaleza curricular. La Universidad Central del Este lo hizo, que fue donde yo terminé la carrera de Derecho, hasta cerca del año 2000, y otras universidades lo estuvieron haciendo a condición de que daban un poco más de materias. Por ejemplo, en la Universidad Central del Este, que fue donde yo estudié, se necesitaba dar varios niveles de matemática, de física, de biología, 5 niveles de francés, y mientras la carrera en otras universidades duraba 9 cuatrimestres en ese tiempo, en la Universidad Central del Este duraba 12 y daban el título de doctor en Derecho. Pero resulta que el título de doctor en Derecho es el más elevado nivel del posgrado. Entonces, en grado, las universidades están autorizadas a dar el título de licenciado. Ya entonces en posgrado hay especialización, maestría y doctorado, que es el llamado PhD en el sistema curricular norteamericano y de parte de Europa. Ya en República Dominicana hay muchas universidades que están dando doctorado, pero en coordinación con universidades de España, de Francia y de los Estados Unidos. Pero ciertamente era un error curricular y por eso tú escuchas, por ejemplo, a Vincho Castillo, el doctor Marino Vinicio Castillo, Artañán Pérez Méndez, que en paz descanse el doctor Artañán Pérez Méndez, pero fruto de ese error curricular que existió en nuestras universidades hasta entrado el año 2000. En la UAS hasta principios de los 90. Santiago, creo que el doctor Ramón Antonio Veras es de los últimos que tiene el título. Sí, así es. Ya sé, pero hace muchísimos años. Sí, porque es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ya de principios de los 60. Entonces usted se terminó de graduar, de estudiar en la Universidad Central del Este. Así es. Y qué raro eso. Porque yo estudiaba en la UAS en Santo Domingo y por un asunto relacionado con la actividad política, yo era dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes Dominicanos, yo cogía 3 materias
a veces menos, a veces tenía que retirar el semestre porque había una actividad fuera del país y yo había sido escogido como delegado. Y entonces me di cuenta que no iba a terminar la carrera si me quedaba ahí. Conseguí un trabajo en San Pedro, me fui a San Pedro a trabajar y entonces decidí terminar en la Universidad Central del Este, ya por un asunto de conveniencia personal. Exacto. ¿La carrera de Derecho obliga hoy día necesariamente a especializarse en un área? Bueno, hay personas que no lo entienden así, pero yo en mis clases en la universidad, que estuve 6 años en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, impartiendo docencia, y 15 años en la Universidad Abierta para Adultos, yo generalmente les recomendaba a mis alumnos, y ahora cuando imparto algún taller o un diplomado, yo les recomiendo que se especialicen, porque en la especialización es que está el éxito. El abogado que le mete mano a todo, a fin de cuentas, no se especializa, no crea un área donde pueda afianzar su conocimiento y su experiencia, y luego entonces va a vivir del derecho, pero con muchas limitaciones. El que se especializa puede lograr trascender. Claro, eso requiere esfuerzo, dedicación, y a veces uno tener que compartir un caso de otra área, por ejemplo, un buen caso civil que me llegue a mí, yo lo comparto con algún compañero especialista en la materia civil, y ahí entonces ya coloco en buenas manos el proceso, y entonces me beneficio con una participación que yo pueda tener de manera directa o indirecta, pero dejo que sea alguien especialista en esa materia que lo lleve. Entonces tú dirías, bueno, pero me pude haber ganado 3, 4, 5 millones en una partición y tuve que compartirlo con un colega que al final me dio un 40%, porque esa es su especialidad. Bueno, pero esa es la realidad y es preferible que sea así, claro, antes de uno convertirse en un profesional que viva desviando, dañando casos y no llevándolo por buen camino. Usted da clases de oratoria también. Actualmente estamos impartiendo un taller de oratoria forense a 210 abogados aquí en la Asociación de Abogados de Santiago. Ya el jueves próximo entramos en la 7ª semana y es una actividad que tiene una orientación bastante práctica y el grupo está muy entusiasmado. Se supone que un abogado, un licenciado en Derecho, su parte nodal, su mayor fuerza debe ser la palabra, debe saber expresarse, decir correctamente y con facilidad y claridad lo que quiere. Sin embargo, vemos que la mayoría de los abogados nuestros no hablan bien. Hay un problema que tiene que ver de manera concreta con el sistema educativo dominicano. La oratoria, que es el arte de hablar, la definían anteriormente como el arte de convencer y persuadir por medio de la palabra hablada, pero yo me quedo con esta definición de don Arturo Majada, el gran maestro de la oratoria forense. La oratoria es el arte de hablar, y ya eso lo dice todo. No es una materia en el sistema curricular de la educación básica y media en la República Dominicana. Al contrario, fuera de las orientaciones conductistas que modernamente están influyendo en el sistema educativo, a los que vienen, por ejemplo, de mi generación, se le imposibilitaba hablar en los ambientes de adultos. Eran muy comunes las expresiones de cállese, que los muchachos hablan cuando la gallina mea, o cállese que aquí está hablando la gente, entonces uno se cohibía. Ya hoy eso se ha superado un poquito. Claro. Y entonces desde la casa había como una especie de retranca para que uno se soltara y pudiera ser comunicativo. En la escuela entonces no se estimulaba y no se estimula todavía esas técnicas que permitan al niño, luego adolescente, aprender a usar las diferentes articulaciones de nuestra lengua. Por ahí es que debe empezar. Nos los dan así de manera genérica. Cómo articular las palabras a través de las diferentes flexiones. Y entonces llegamos a la universidad con ese vacío. Y cuando llegamos a la universidad, en el currículum universitario, la oratoria es la cenicienta. Si está como materia electiva. Y le ponen otro nombre, técnica de expresión oral. Y cuando usted entra a las clases, es más literatura que oratoria. Y a fin de cuentas, entonces, la universidad tampoco cumple con el papel de llevar a la calle profesionales como el abogado, el comunicador, el que estudia periodismo, tiene que ser una persona de buen hablar, porque no solo va a vivir de escribir en un periódico. El profesor, por ejemplo, el académico. Las universidades no le están dedicando tiempo a la expresión oral, no está en su currículum y lamentablemente es una gran retranca que nos limita como sociedad, porque después esa persona que puede tener un desarrollado nivel académico, que puede tener una gran capacidad en el manejo de las técnicas didácticas, probablemente lo que necesite
para proyectar todas esas cosas sea la facilidad de la expresión oral, conociendo las técnicas y los recursos que la oratoria como arte le permita desarrollar y afianzar en la práctica para ser efectivos en la comunicación. Defíname lo que es la oratoria forense. Bueno, la oratoria forense la define don Arturo Majada como el arte de hablar en los estrados o como el arte de la oratoria judicial, es decir, el arte de hablar ante los jueces y en los tribunales. Okay. Eso, el término forense viene del latín y nace del foro. El foro era el lugar público de discusión, de debate, de conversación de los temas filosóficos, políticos, jurídicos, y entonces forense viene de ahí, que después, a partir de los grandes discursos de Cicerón, que es el gran maestro de la oratoria forense, entonces se utilizó el término ya más concretamente para lo que vino a ser el foro más caliente de debate a partir de que las sociedades se organizaron a través del derecho y entonces ya se discutían los derechos de las personas en los tribunales y entonces allí se desarrolló esta parte de la oratoria, que es la oratoria forense, que tiene a Cicerón como su gran mentor, como el gran maestro. Entonces, de ahí viene el término oratoria forense. Gracias, Francisco Hernández, por esos datos iniciales. Les dejo con Tony Rodríguez ahora, que es abogado también. Feliz día, líder. Le dejo con él, ¿verdad? Para que hablen entonces de la justicia en nuestro país, que tanto se cuestiona. Vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito. Buenos días de mi parte, yo soy Tony Rodríguez y esta es la continuación del cafecito de hoy lunes. Lunes de vuelta al trabajo, de vuelta a la escuela, de vuelta a la rutina y al estrés, a la cotidianidad. Lunes para comenzar a producir dinero y echar a este país para adelante. Francisco Hernández, abogado de los tribunales de la República, un teórico del derecho, continúa con nosotros en el programa. Y hay temas, yo sé que en el área penal llevas casos importantes, pero antes de llegar ahí, vamos a hablar un poco de la ley de lavado de activos y lucha contra el terrorismo, de la ley de notariado que también obliga a los notarios a llevar ciertas cuentas con las que el Estado obliga, fiscaliza, vigila, monitorea y persigue a los evasores. Bueno, la República Dominicana, a partir de mayo del año 2017, se ha dado una ley contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, que como lo conversábamos tú y yo fuera de cámara, va a llevar, si no la mitad, un tercio de la población dominicana a las cárceles del país, porque se trata de una ley que se ha creado cumpliendo con presiones internacionales para controlar situaciones que se dan en la República Dominicana que tienen que ver con el crecimiento inusitado de ciertas áreas de la economía, donde se ha detectado que son las áreas donde los lavadores de activos procedentes de actividades ilícitas han concebido la mejor forma de limpiar su dinero, de limpiar sus activos, y República Dominicana en cierta medida, aunque no era un paraíso en el sentido estricto de la palabra del lavado de activos, pero se estaba constituyendo en un factor de preocupación para los organismos internacionales y especialmente para Estados Unidos, que todo lo controla y todo lo monitorea, y que en América Latina siempre ha procurado tener presidentes, diputados, senadores que sean chantajeables en cierta medida, y entonces se nos impone de golpe y porrazo una ley que va a ser de difícil aplicación, porque resulta que en República Dominicana... Y de difícil cumplimiento. Bueno, de difícil cumplimiento porque aquí hasta las iglesias
Por ejemplo, para ponerte el caso de un delito precedente que ya va a tener trascendencia en el campo del lavado de activos, que es, por ejemplo, la evasión fiscal. Las ONG tienen que rendir cuentas. Bueno, entonces hay un conjunto de Entonces delitos. hay una palabra que se llama donación. Esa donación, ¿quién dona? ¿Y Espera, de dónde procede ese capital donado? Entonces, hay un conjunto de delitos precedentes que ya caen en el ámbito de lo que es la evasión fiscal, que van a llevar desde abajo hasta arriba mucha gente de este país de cara a los tribunales. Porque aquí todo el mundo sabe que la evasión fiscal es un elemento común y corriente por razones diversas. Y quienes más evaden en la República Dominicana son precisamente los grandes empresarios, porque sus volúmenes de pago al fisco son tan elevados que el fisco no tiene la forma de determinar cuál es el nivel de la evasión. Especulan en ese sentido. Entonces ahora con esta ley se supone que se van a crear todos los mecanismos necesarios para supervisar y controlar todas esas situaciones y por consiguiente se van a detectar una serie de delitos fiscales que en la práctica actual no se persiguen y entonces se van a establecer como delitos precedentes y aquí el Estado va a tener que ir contra muchas cabezas a ejecutar, a hacer cumplir esa ley. Entonces esa ley... Vamos a ver primero misión y objetivo en este caso. La misión es hacer que personas y empresas tengan que transparentar ante el fisco los volúmenes de riqueza que acumulan. Bien, lo primero es que esta ley crea... Objetivos esta de ley parte crea, del Estado es fiscalizar la propiedad privada a los fines de poder cobrar los impuestos en su volumen total. Bueno, esta ley, que es la ley 155-17, crea las figuras de los sujetos obligados que pueden ser personas morales, es decir, empresas, sociedades sin fines de lucro y personas físicas. Entonces, dentro de las personas físicas entran una gran cantidad de personas que antes ni se imaginaba uno que podían entrar. Por ejemplo, ya yo como abogado soy un sujeto obligado. Y si yo tengo un cliente que va a realizar una transacción de naturaleza inmobiliaria que implica más de $1 millón o una transacción de naturaleza mobiliar, por ejemplo, va a comprar un carro o va a comprar cualquier objeto que implique más de $500,000, yo tengo entonces como sujeto obligado que someter a esa persona a todos los controles y normas para asegurar que el Estado esté al tanto a través de sus órganos de control de esa operación. Controles y normas, vamos a parar ahí. Francisco Hernández, abogado, conversa con nosotros en el cafecito. No. Hablamos con el abogado Francisco Hernández sobre aspectos relativos a la nueva ley de lavado y persecución del terrorismo. Y hay muchos aspectos que el público desconoce, pero sobre todo aquí busca el Estado establecer controles estrictos a la evasión de impuestos. Bueno, controles estrictos para evitar el lavado de activos procedente de cualquier actividad ilícita de las que la propia ley describe que son prácticamente todos los ilícitos penales. Porque al principio la ley empieza a hacer un listado de todos los tipos de infracciones que se consideran delitos precedentes y cuyos activos originados en ellos se consideran entonces de origen ilícito. ¿Cuáles podrían ser los delitos precedentes? Entonces el listado empieza por el narcotráfico, la trata de personas, incluyendo la dedicación de personas al proxenetismo. Bueno, en este caso el proxeneta es quien comete el delito precedente, pero en este caso sería dedicar a una persona a la prostitución, la organización de viajes ilegales. Es un listado inmenso, pero cuando tú terminas el listado, entonces debajo dice cualquier otro delito que implique pena igual o superior a 3 años. Entonces, el campo es
amplísimo, centenares de ilícitos penales encajan dentro de los llamados delitos precedentes y por consiguiente el Estado va a tener mucho trabajo. Lo lamentable del caso es que en esta parte la persecución, la investigación de los crímenes y delitos precedentes, como del crimen de lavado de activos, como del crimen de financiamiento del terrorismo, corresponde a un ente creado por la Constitución de la República, por el Código Procesal Penal, que se llama Ministerio Público. Y el Ministerio Público, lamentablemente, en la República Dominicana, no tiene una base técnica sólida, no tiene los recursos económicos suficientes para cumplir con su función y ni siquiera se ha detenido a elaborar una política criminal de Estado en conexión con otras agencias e instituciones del Estado que son determinantes en la persecución contra el crimen, contra el delito. El Ministerio Público, a quien la Constitución de la República le da la facultad de dirigir la política criminal del Estado, lamentablemente ni siquiera tiene una política criminal de Estado. Entonces, sin una política criminal de Estado, cualquier ley, sobre todo esta ley 155-17, que es una ley tan amplia, tan completa y tan exigente, o sea, no va a poder cumplir con su rol. Primero por carencia de personal, en este caso recursos humanos, por carencia de los elementos técnicos suficientes. Se va a aplicar de manera selectiva. Sí, tú lo verás. Y en un país acostumbrado a la politiquería, pues seguirá sucediendo que los que están de este lado, allegados al... Bueno, ya tuviste, en República Dominicana se dio una situación. La Suprema Corte de Justicia le lavó más de 40 mil millones de pesos a una persona que todo el mundo sabe que su dinero fue de origen ilícito, cuando lo descargó al confirmarle un auto de no al lugar. El Pleno, en la Cámara Penal de la Suprema, le confirmó un auto de no al lugar, nada más y nada menos que a Félix Bautista. El país entero sabe que esa fortuna es de origen ilícito, pero ya ese dinero está lavado. Bueno, está mezclada también con muchas ejecuciones de obras, con muchos contratos legales. Lo que resulta es que ahora, por ejemplo, en esta ley, todo dinero que proceda de prevaricación, crimen o delito, crimen cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, soborno, cohecho, concusión, o sea, todo lo que proceda de la corrupción administrativa se considera lavado de activos porque se trata de delitos precedentes de Pero conformidad explica, con la ley. Francisco, lo que es la extinción de dominio, que parece la parte más complicada de la ley. Sí, ya esta parte, que inclusive en un momento determinado la Procuraduría General de la República quiso crear una ley especial y se llegó a establecer una ley especial sobre extinción de dominio, pero que no tuvo mayor trascendencia. Ahora, en la ley contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de lo que se trata es de asegurar que una vez una persona empiece a ser procesada por uno de esos delitos precedentes que implican de antemano que el Ministerio Público le va a incluir el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, el Estado pueda tener, a partir del mandato de la ley, el control y administración directa sobre esos bienes y que no se necesite todo un conjunto de procedimientos cumplidos con cierta religiosidad, declaratoria a través de una sentencia, de una decisión judicial firmada por un juez, o sea, no es que se por una autoridad judicial competente. No es que se pierda la propiedad, sino que el Estado la va a intervenir por completo hasta tanto complete el caso los tribunales. Bueno, en algunos casos el Estado podrá disponer de esas propiedades en lo que respecta al usufructo y en lo que respecta al manejo de sus gananciales. Sin rendir cuentas. Bueno, claro que sí. Hay órganos que han sido creados por la propia ley para asegurar que sí, porque al final si la persona es declarada inocente,
hay que devolverle todo. Pero esta ley viene a hacer daño, viene a contribuir a mejorar el sistema. ¿Cuál es realmente la naturaleza de esta ley? Bueno, lo primero es que por un asunto propio del ego humano, todos los seres humanos nos creemos libres, nos creemos al margen. Ah, no, yo no, a mí no me toca. Pero cuando uno revisa la ley y observa la cantidad de personas, de profesiones que caen en la categoría de sujetos obligados, tú dices, wow, sí, me toca. Ahora, ¿hasta dónde yo me siento en capacidad, en condición, en ánimo o en disposición de cumplir? Claro, hay muchas cosas que se seguirán evadiendo. Sin embargo, ya no será tan fácil porque, por ejemplo, si yo compro un carro y digo que pagué $1 millón por ese vehículo y voy a impuestos internos me va a parar ahí mismo y me va a decir, un momento, espérese. ¿De dónde usted sacó ese dinero? Justifíqueme el origen de ese dinero. Y entonces ya ahí hay una camisa de fuerza, es decir... Ahí es que va a caer mucha gente. Francisco Hernández conversa con nosotros luego de esta pausa comercial. El abogado Francisco Hernández, nuestro invitado de hoy, es especialista en el área penal del derecho y es el representante legal de varios casos importantes, sonados en el país, como uno de los imputados por el caso Onza, que es un caso combinado, sicariato, corrupción, el caso de La Soga, el famoso policía que guarda una medida de coerción de 3 meses en Rafey. ¿En qué van esos casos? Bueno, en este último caso, en el caso de Fernando de los Santos, mejor conocido como La Soga, se dio una situación muy particular que a mí me llamó mucho la atención, y es en el sentido de que la resolución que ordenó su prisión preventiva estableció que él debía cumplir esa prisión preventiva en el Centro de Operaciones Especiales en Mano Guayabo, porque en el tiempo en que se dice que él cometió ese hecho, él era oficial activo de la policía. Una semana después de habérsele impuesto la medida, salieron con él para Mano Guayabo y entre Bonao y Villa Altagracia, no sabemos qué insecto le picó a los custodios, recibieron una llamada telefónica, probablemente se devolvieron y decidieron que no, que era para Rafey que él iba. Eso nosotros lo vimos como un desacato a una decisión judicial, porque hay situaciones prácticas que se han ido creando con el tiempo, y es que una decisión judicial dice que la persona debe ir a Rafey a cumplir la medida coercitiva, y resulta que Rafey está lleno, no hay espacio, y donde hay un espacio es en el Pinito de La Vega, o en la Concepción de La Vega, que es la cárcel manejada por el ejército, y la persona la llevan allá porque no hay en Rafey. Pero el detalle estaba en que en Rafey era que no había. Donde había eran en operaciones especiales para donde lo mandaron. Entonces deciden traerlo a Rafey, le abren un espacio en Rafey y entonces luego apelan. Es decir, yo no ejecuto una decisión que es ejecutoria. El Ministerio Público apeló la decisión. Apeló la decisión. Y entonces la semana pasada se conoció ese recurso. El pasado jueves. ¿Qué sucedió allí? Que apenas el jueves pasado fue cuando se cambió la coerción para exacto. Otro centro. Pero oye, ¿por qué se cambió? Judicialmente. El Ministerio Público va y dice, bueno, como ya él está en Rafey, déjenlo ahí. Por decisión administrativa, es decir, por una decisión de la fiscal, el Ministerio Público va a desistir del recurso porque ya es un hecho que él está en Rafey. Lleva más de 2 meses. Digo yo, pero espérense un momento, magistrados. ¿Ustedes saben lo que está diciendo el Ministerio Público con esto? Que la decisión judicial que ordena que sea en Najayo importa tan poco, tiene tan poco valor desde el punto de vista institucional, que la decisión de la fiscal, que ya creó de facto esa situación al llevarlo a Rafey, tiene más valor y que por lo tanto ya el recurso no tiene utilidad. ¿Y eso no tiene consecuencias? Pudiera tenerla, pero no hay un régimen de consecuencia. ¿Donde quién yo voy a ir a querellarme contra la fiscal de Santiago? Donde el procurador general de la Corte, porque ella tiene privilegio de jurisdicción. ¿Y qué va a hacer el procurador general de la Corte? Con relación al caso de la Onza.
breve. Bueno, en el caso de la OMSA estamos en una etapa interesante del asunto. Los recursos de apelación que los 3 imputados incoaron contra la decisión que les mandó a cumplir prisión preventiva. Ya ha habido un par de aplazamientos porque cuando es que falta uno de los imputados, cuando no es que falta uno de los imputados, es que no han notificado a los familiares de la víctima, y entonces ya ha habido un par de aplazamientos, pero se trata de un recurso de apelación que está ahí pendiente. Ya vimos que en el Hay caso... dos casos separados ahí, el de la ONSA corrupción y el de sicariato contra Junior Ramírez. Sí, pero el Ministerio Público se va a escudar en uno para colar el otro, porque a fin de cuentas la situación que se da es la siguiente. En uno es el sicariato. Sí, lo que pasa es que a fin de cuentas parte de los imputados en el caso de sicariato no tuvieron que ver nada con ese hecho. Y por consiguiente, el Ministerio Público va a procurar tener ganancia de causa colando el caso de supuesta corrupción administrativa Para dejar a todo el mundo a preso. partir del hecho de que ya inclusive la Cámara de Cuentas terminó su auditoría. Se supone que ya en esta semana, al inicio de semana o a mediados de semana, va a presentar su informe de auditoría, se lo va a entregar al Ministerio Público, que fue quien ordenó que se hiciera, y entonces ya el Ministerio Público va a decir qué se puede hacer al respecto. Se nos fue el tiempo, seguimiento, esos casos son importantes para el país, estar pendiente. Gracias a Francisco Hernández, abogado, por ser parte de nuestros invitados en el día de hoy, nuestro único invitado, largo y tendido, en el cafecito. Que despide hasta mañana. Gracias a ti, Jaime.